Somos Alexandra Stin y Alba Rocosa, juntas Abogacía de Conciencia, y hoy os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Noemí Bonet, abogada y mediadora. Ella transforma conflictos en acuerdos ganadores y ayuda a resolver conflictos en comunidades a través de su método 4E. Noemí está situada en la isla de Ibiza. Una maravilla. ¿Qué tal estás, Noemí? Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras en este proyecto tan bonito y necesario que tenéis. Así que encantada de estar aquí. Gracias a ti. Vamos Muchas allá. gracias, Noemi. Y la verdad, nosotras también, súper encantadas de ir conociendo a cada vez más personas que están, bueno, planteándose un cambio dentro de la profesión. Cuéntanos, Noemi, ¿qué hizo que estudiaras Derecho? ¿Cómo escogiste esta carrera? ¿Fue algo que tuvieras siempre claro o cómo se dio? Pues soy sincera, la verdad que siempre desde muy pequeñita lo tuve claro. Yo creo que, bueno, hay muchos abogados que ya nacemos con esta herida de injusticia, ¿no? Y ya desde bien pequeñitos queremos ser los justicieros de la sociedad. Yo es verdad que desde muy pequeñita siempre dije que quería ser juez. O sea, ya tenía como esa mentalidad de impartir justicia desde bien pequeña, no recuerdo la edad, y siempre tuve el foco muy claro, ¿no? Es decir, en ningún momento dudé, en ningún momento, o sea, en estos momentos en los que hay que elegir, ¿no? De que te pueden surgir esas dudas, yo siempre tuve claro que quería estudiar Derecho. Con esa idea de ser juez, pero bueno, es verdad que luego la carrera pues me dio una visión de lo que era la justicia distinta a lo que era para mí y bueno, pues lo descarté, ¿no? Porque no era esa idea, ¿no? No me iba a sentir cómoda en esa profesión, pero sí que es verdad que desde luego pues esa idea, ¿no? de impartir justicia o de ayudar a que un mundo sea más justo, pues lo tuve desde niña, entonces la carrera me eligió a mí, ¿no? Como del cielo, ¿no? Nací con ella, ya por así decirlo. Muy bien, muy bien. Bueno, al final, pues, has acabado también un poco haciendo de intermediario, ¿no? Entre las partes. Sí, es otra forma de, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, yo ahora mismo, ¿no? Imparto justicia desde otro lugar, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Pero sí que pues ayudando a las personas a que puedan resolver por sí mismas los conflictos, facilitándoles, ¿no? Que por ellos lo puedan resolver. Entonces, bueno, desde ahí me siento mucho más cómoda el hecho de ver un mundo más justo, ¿no? Porque sí que es verdad que para mí la justicia estaba muy vinculada al concepto de paz. Entonces, bueno, es verdad que los tribunales imparten justicia, pero no sé si tanta paz, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que yo, bueno, para mí esos dos valores eran muy importante que fueran juntos. Y bueno, pues al final decidí cambiar, ¿no? la profesión hacia otro lugar, ¿no? Donde pudiera ser más coherente conmigo misma. ¿Y cómo fue exactamente? ¿Estudiaste Derecho? ¿Te pusiste a, digamos, a ejercer como abogada convencional? ¿Y cómo llegó la mediación y la comunicación no violenta a tu vida? Bueno, esta ha sido toda una trayectoria. Es verdad bueno, yo cuando terminé la carrera pues descarté el opositar y empecé a trabajar como abogada convencional, ¿no? Pues como nos enseñan a litigar, a demandar. Y bueno, pues ya desde ahí es verdad que no me sentía cómoda, ¿no? Era un mundo en el que no me sentía coherente con los valores que yo tenía, ¿no? Más de colaboración, de empatía, no tanto de competir, ¿no? Porque al final te das cuenta, ¿no? Que tus compañeros de la universidad, ¿no? Lo que son tus compañeros de profesión acaban siendo contrincantes, ¿no? Y es como solo se puede salvar uno, ¿no? Y para mí esa forma de entender la abogacía no estaba ayudando a que yo fuera coherente, ¿no? Con mis valores ni a yo sentirme cómoda con la profesión que estaba realizando. Y tampoco veía que fuera realmente algo útil, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la gestión del conflicto en sí, porque veía que los clientes, pues sí, se les daba resuelto con una sentencia, pero no parecía que tuvieran esa paz, ¿no? Que yo anhelaba y que yo quería con ese concepto de justicia. Entonces, durante un tiempo pues me alejé de la profesión porque vi que no supe, ¿no? Cómo redirigirla para poder
ejercerla de una forma coherente para mí con esos dos grandes valores. Y bueno, pues en pandemia es verdad que fue un punto de inflexión para muchas personas, para mí también, ¿no? Y en ese momento pues dije, wow, siempre he estado vinculado con el derecho, pero en ese momento dije, no, yo quiero ejercer, pero desde otro lugar, ¿no? ¿Qué puede haber para mí? Y bueno, causalidades, pues el universo me trajo una formación de mediación y dije, a ver qué es esto, ¿no? Porque es verdad que no lo conocía. Y, y bueno, empecé a estudiar, vi lo que implicaba, ¿no? Que era totalmente diferente a ese mundo confrontativo, ¿no? Donde se litiga, donde realmente bueno, pues las situaciones que están viviendo las personas que tienen un conflicto a resolver se extrapolan, ¿no? a un marco legal, sino que se amplía mucho más, ¿no? Se ve mucho más lo que hay detrás. Y dije, wow, pues esto es lo que yo quiero, ¿no? Para mí. O sea, no quiero decidir por esas personas, sino quiero ayudarlas a que por ellas mismas puedan decidir, ¿no? A que el proceso de resolver ese conflicto sea mucho más democrático, ¿no? Entonces, bueno, realmente la mediación me eligió a mí, ¿no? Por así decirlo, como estas especialidades, ¿no? Muchas personas, ¿no? Que dicen la especialidad te elige. Sí. Y la comunicación no violenta, es verdad que yo la descubrí a raíz de tener a mi hija pequeña, porque bueno, también me empecé a cuestionar mucho el mundo de la educación, ¿no? Y no quería hacerlo igual que se venía haciendo conmigo, ¿no? Sabía que iba a tener que ser un cambio, ¿no? Y quería que fuera un cambio de educación. Y ahí pues empecé a estudiar pues todo lo que es maternidad, ¿no? Educación alternativa. Yo ya me iba, ¿no? por ese camino y ahí apareció la comunicación no violenta, ¿no? Entonces empecé a implantarla en mí, porque además yo me separé, ¿no? Viví un proceso difícil de separación y demás, y empecé a implantarla en mí y vi pues la magia que tiene, ¿no? ese tipo de comunicación, porque al final lo que hace es englobar esa conexión o esa colaboración, el hablar más de lo que sentimos y no tanto de lo que pensamos. Y entonces, bueno, pues con esa comunicación que yo ya tenía, que había aprendido de haber tenido a mi hija, ¿no? Y de haberla descubierto a raíz de esa investigación, ¿no? De esa curiosidad que tuve por una nueva educación y la mediación que me llegó por ahí, pues dije, wow, qué bonito, ¿no? Poder unirlo todo, ¿no? Junto con una nueva forma de ver la abogacía también, para realmente unir esos conceptos de justicia y de paz, ¿no? Realmente. Qué interesante. Es que al final la vida te acaba trayendo lo que necesitas, ¿no? Sí, tal cual. Es verdad que, bueno, pues ahora lo pienso, ¿no? Y digo, wow, si lo hubiera descubierto antes, ¿no? Qué bonito sería, porque es verdad que me alejé durante un tiempo por ese motivo de no querer ejercer la abogacía desde ese lugar, ¿no? Tan confrontativo, tan litigante, tan competitivo. Pero bueno, estuvo bien porque durante ese tiempo pues aprendes otras cosas, ¿no? Y realmente, bueno, pues llega en el momento en el que tiene que llegar y te das cuenta de que ese momento es perfecto y está bien así, ¿no? Pero la verdad que tengo que confesar que fue muy aliviador, ¿no? O sea, de decir, wow, qué paz, ¿no? Qué tranquilidad tengo ahora de poder ejercer una profesión desde este lugar, ¿no? Que realmente estén en consonancia estos valores, ¿no? Y no ejercerla desde bueno, de forma tradicional, ¿no? Donde realmente yo no quería estar ahí. Qué bien. Celebramos que volvieras a la profesión, ¿no? O sea, Sí. que te dieras una pausa, pero que volvieras, porque esto lo ponía Nayara Cardona justamente el otro día en un post, ¿no? Veo que últimamente muchos abogados se están convirtiendo a coaches, a coaches. Y el decir, bueno, hace falta que, por supuesto que hagan lo que quieran, ¿no? Pero nos hacen falta más abogados coaches, o sea, ¿no? Que mezclen esas dos, Claro. todas esas herramientas, así que qué bien. Sí, lo que es verdad que se tiene que dar esa oportunidad, ¿no? Porque muchas veces Claro. yo durante un tiempo
no terminaba de entender, ¿no?, cómo iba a casar, ¿no?, esta Claro. forma de entender la abogacía más colaborativa, ¿no?, donde realmente se gestione el conflicto de verdad, ¿no?, y donde puedas ayudar a las personas a que se sientan en paz, ¿no?, de haber resuelto ese conflicto con la abogacía tradicional, ¿no? Entonces, claro, no lo terminas de ver y frustra, ¿no? Frustra mucho, al final acabas dejándolo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues está habiendo un cambio, ¿no?, una nueva forma de entender la abogacía, y es muy necesario también, ¿no?, porque en todas las áreas, en todos los aspectos de la sociedad, pues cada vez se va entendiendo, ¿no?, esa nueva forma de conciencia, ¿no?, de despertar, y obviamente tiene que afectar a todas las profesiones, ¿no?, y la abogacía también. Exacto. Em, Cuéntanos, Noemí, también qué es el método 4E, que es el que tú utilizas, entiendo, para resolver los conflictos desde esta nueva Sí. perspectiva. Bueno, pues el método 4E es verdad que surgió de cuando empecé a desarrollar mi marca como abogada y mediadora, más enfocada a la mediación, ¿no? Es verdad que, bueno, pues la mediación todavía está en pañales, por así decirlo, en España, todavía no está muy desarrollada, las instituciones no confían demasiado en este proceso, las personas todavía no lo conocen demasiado. Entonces, bueno, pues para darle un poco de concepto más atractivo, ¿no?, para las personas, yo me planteé, ¿no?, ¿qué simboliza la mediación, ¿no? Y para mí la mediación era como, es como retornar al equilibrio a las partes, ¿no? Retornar al equilibrio el conflicto, volver de nuevo a ese estado de tranquilidad, mantener la relación. Y en esa búsqueda de símil, ¿no?, de que vuelve de nuevo al equilibrio, pues encontré el equilibrio de las 4 estaciones, ¿no?, las 4E. Entonces, es verdad que el símil de las 4 estaciones yo lo simbolizo con el proceso de la mediación, ¿no? Entonces, empezaríamos con el verano, ¿no?, que es ese momento de ebullición, ¿no?, de calor, de rabia, ¿no?, donde hay esa confrontación entre las personas, ¿no?, y está todo como muy acalorado, ¿no? Para pasar al otoño, ¿no?, donde realmente pues empezamos ese proceso de donde empiezan los vientos, las lluvias, ¿no?, de sacar todo eso que les está pasando a las personas, de que puedan realmente expresar qué es lo que les está pasando, qué es lo que han vivido, cuáles son sus emociones, qué es lo que están necesitando, ¿no? O sea, realmente desgranar todo eso, como hace el otoño, ¿no?, que saca todas las hojas, las tira al suelo, ¿no?, las limpia. Y pasamos al invierno, donde realmente hay que volverse un poco más frío, ¿no?, en el sentido de buscar esas posibles soluciones, ¿no? Ahí empezamos pues realmente de forma más racional, cuando ya se ha sacado todo lo que tenían para sacar, donde ya se han escuchado, donde han podido expresar lo que les estaba pasando. Pasamos a buscar esas soluciones, ¿no?, que esto por supuesto lo hacen ellos, ¿no?, a través de diferentes preguntas. Pero sí que es verdad que volvemos a una forma un poquito más racional, ¿no?, de decir, bueno, ¿a qué soluciones vamos a llegar? ¿Qué propuestas se ofrecen, ¿no? Y por último, pues llega la primavera, ¿no?, donde realmente pues se llega a todo el mundo le gusta la primavera, ¿no?, donde salen las flores, donde se reestructura la relación, donde se llega a ese acuerdo y se celebra y bueno, vuelve otra vez de nuevo el ciclo que anteriormente se había roto, ¿no?, con ese verano caluroso. Así que bueno, es un poco un símil del proceso de mediación, pues al símil de las 4 estaciones, buscando ese equilibrio, ¿no?, en este caso, pues en el conflicto, en la relación y en las estaciones, pues en el mundo, ¿no?, que es necesario que estén ahí las 4 estaciones. ¡Qué chulo! Sí, sí. Y sirve muchísimo para situarse, ¿no? Porque como decías, parece ser que la mediación es algo nuevo, pero lleva muchísimos años con nosotros, lo que pasa es que no la practicamos mucho. Sí, es Pero verdad con esta que explicación se puede entender realmente.
Sí, bueno, es quizá más ameno poder explicarlo, ¿no? Y con el símil de lo que simbolizan las estaciones con lo que realmente es el proceso, quizás es mucho más sencillo explicarlo, ¿no? Porque esto es algo que también los mediadores nos criticamos a nosotros mismos, autocriticamos de que explicamos mucho el proceso, pero realmente no se llega a entender, ¿no? Entonces lo que quise pues con este método es que realmente las personas pudieran entender en qué iba a consistir ese proceso, porque de nada sirve si ya de por sí, ¿no? Entender la mediación o conocer la mediación, pues cuesta, ¿no? No es tan sencillo como acudir a un abogado a un procedimiento judicial, pues si además le añadimos el hándicap de que no se entiende el proceso, pues va a ser mucho más difícil que las personas quieran acceder a él mismo, ¿no? Entonces, hacer ese símil a mí me gustó mucho, me pareció así como incluso divertido, ¿no? Y que realmente se puede llegar a entender bien, ¿no? Lo que simboliza. Sí, 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 totalmente. Em, y aparte de eso, antes hablábamos de comunicación no violenta, que me imagino que estas herramientas pues las utilizarás también dentro de los procesos de mediación, pero te queríamos preguntar por el tema de los eventos, que estés colaborando con otros profesionales en los que, bueno, os enfocáis, me imagino, en desarrollo personal y tú nos estabas contando que estabas dando pues temas de comunicación no violenta o implementar herramientas de comunicación no violenta. Claro, sí, el tema de la creación de eventos de comunicación no violenta surgió sobre todo porque yo me di cuenta que al final lo que hacía era gestionar el conflicto a posteriori, ¿no? O sea, es decir, cuando ya ha surgido el conflicto, pues lo tratamos, ¿no? Desde la abogacía o desde la mediación. Pero es verdad que con estas herramientas que ya tenía, tanto de la mediación como de la comunicación no violenta, vi que era necesario poder también ofrecer, ¿no? A las personas pues esas herramientas o esos recursos para que pudieran también prevenir el conflicto, no solo gestionarlo cuando ya ha surgido, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que pues con dos compañeros más bueno, ellos son más especialistas en desarrollo personal, ¿no? Más de las relaciones, la ley del espejo, ¿no? Lo que simbolizan, todo lo que nos enseñan las relaciones. Yo desde mi parte, desde la comunicación no violenta, lo que significa, ¿no? Esa nueva forma de comunicar que es al final es una filosofía de vida, ¿no? Porque es verdad que actualmente si lo comparamos con esta forma que tenemos normalmente de comunicar es totalmente diferente, ¿no? Esta forma de comunicar busca mucho más la conexión, la relación entre las partes, el hablar desde el sentimiento, de verdad. Eso ayuda mucho también a los procesos. También ayuda mucho a las personas que están sufriendo ese conflicto, ¿no? Que es poner en palabras, hacerlos responsables, ¿no? Al final, para mí ese es el objetivo, ¿no? El que las personas sean responsables también de lo que les está pasando y para eso se necesita no solo gestionar el conflicto, sino también poner las palabras adecuadas, ¿no? Y desde ahí pues surgió esta idea de hacer eventos pues para mejorar las relaciones en general, ¿no? Desde mi ámbito, pues desde la comunicación. Y bueno, ha sido una idea bonita porque parecía al principio, ¿no? Como esto que comentábamos, que no saber cómo casar, ¿no? La idea de abogacía, mediación, comunicación no violenta, desarrollo personal y demás, ¿no? Pues al final se dio que para que pudiera unirse, ¿no? Y entender que realmente lo que queremos es ofrecer herramientas a las personas para que puedan gestionar su día a día, porque al final las relaciones son inherentes al ser humano, o sea, nos relacionamos sí o sí, somos seres sociales. Entonces, bueno, desde ahí, pues poder ofrecer herramientas que las personas puedan utilizar en su día a día para estar mejor con ellas mismas. Esa es la finalidad, ¿no? Al final. Y lo que decías, ¿no? Y para evitar el conflicto, ¿cuántos conflictos se podrían evitar poniendo en práctica, ¿no? O sea, que las Tantos. personas se sentaran y Sí. comunicaran aquello que quieren decir sin dejarse llevar por las emociones, ¿no? Tantas cuestiones, Sí, a ver. o acudiendo a un abogado. Lo que pasa es que el abogado tiene esa connotación de que la cosa tiene que estar ya muy turbia para ir a buscarlo, ¿no?
Este es otro hándicap también, ¿no? Yo creo que ahí los abogados también tenemos que hacer la función de que no solo acudan a nosotros cuando ya la situación está tan muy mal, ¿no? Es verdad que en ese sentido, claro, es que las relaciones van a surgir los conflictos sí o sí, ¿no? Y en ese sentido es verdad que muchísimos se podrían evitar simplemente con una buena comunicación. Pero claro, esto no nos lo enseñan en la educación, pues no nos enseñan a comunicarnos, aprendemos por ejemplo, ¿no? por lo que vemos y claro, al final desarrollamos una comunicación en la que cuando entramos en conflicto, pues la razón se nubla, ¿no? Sale la emoción y claro, pues de ahí nos volvemos animales y puede surgir cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que está bien porque la comunicación no violenta sí que fomenta el expresar lo que sentimos, pero desde nuestro lugar, ¿no? Desde lo que realmente estamos sintiendo nosotros, ¿no? Y no desde culpar al otro, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí pues sí que es verdad que se puede, ¿no? Y de hecho yo lo comprobé por mí misma porque antes de difundirlo, ¿no? Y de encontrar la mediación o esta nueva forma de ejercer la abogacía, pues la comunicación no violenta llegó a mi vida, la practiqué y vi la profundidad que tiene, ¿no? Porque realmente, aunque parezca que la otra persona no, al no comunicarse de esa forma va a entrar en conflicto, ¿no? Porque no está entendiendo, es mágico porque realmente esa persona está entendiendo que no vas contra ella, ¿no? Sino contigo, ¿no? Y que aquí pues hay que resolverlo entre todos, ¿no? Y que realmente me abro, ¿no? Te estoy explicando realmente lo que me está pasando, por ende ni va a causar un ataque ni una defensa, ¿no? O sea, va a causar empatía realmente, porque no, todos somos empáticos. Lo que pasa que, bueno, conforme vamos teniendo experiencias en la vida, pues vamos siendo menos o más, pero el ser humano es empático por naturaleza. Sí, totalmente. Sí. Vamos a ir con la última pregunta que siempre hacemos, que es que de todo eso, ¿no? De toda esta vida profesional, personal que has transitado, ¿cuál es un aprendizaje o algo decimos que te haya servido de brújula para seguir andando en la profesión o fuera de ella? Sí. Bueno, yo es verdad que he tenido varios puntos de inflexión en mi vida, ¿no? Uno de ellos fue la separación que tuve con mi expareja, que tenía una niña en común y fue bastante conflictivo, ¿no? Desde ahí. De ahí me di cuenta, ¿no? Ese aprendizaje vital, que mi profesión realmente no me estaba dando las herramientas, ¿no? O sea, el que yo supiera de separación, de custodias, de régimen de visitas, no me estaba dando la solución que yo necesitaba para poder aplicarlo en mi vida. Y realmente darme cuenta de que yo era responsable, ¿no? De la vida que estaba creando y de que yo soy responsable de la situación que estoy viviendo y de cómo la estoy viviendo, ¿no? Entonces, desde ahí, darme cuenta de esa responsabilidad que tengo y ir buscando, siempre indagando, ¿no? Siempre he sido muy curiosa con el autoconocimiento, ¿no? De querer conocerme más. Esa es mi brújula al final, ¿no? El decir, conócete más, ¿no? Porque siempre hay algo más para conocer. Al final estamos siempre en constante desarrollo, entonces siempre vamos cambiando, entonces siempre tenemos el incentivo de seguir conociéndonos, porque conforme vamos avanzando en la vida, vamos desarrollando diferentes aspectos que necesitamos conocer, ¿no? Entonces, bueno, el darme cuenta sobre todo de la importancia de conocerme y que ese es un camino que nunca se acaba, ¿no? Que sigue ahí y esa es mi guía al final, ¿no? El ser responsable y darme cuenta de quién estoy siendo realmente. Qué bien, qué bien. Pues oye, muchísimas gracias, Noemí. La verdad que ha sido una charla muy entretenida y gracias también por cómo nos has explicado la mediación, ¿no? Desde tu punto de vista, que yo creo que es muy cercano y muy fácil de entender. Y eso, ha sido un placer. Esperamos que nos vayas contando los proyectos en los que te estás involucrando y para todos los demás, pues bueno, como siempre os dejaremos los datos de Noemí en la descripción del vídeo para que podáis
contactarla y echar un vistazo. Así que muchísimas gracias. Sí, porque además Gracias. es verdad, tienes un Instagram con unos reels que van muy ahí al punto. Me gusta mucho. Sí, Sí, hay que hacerlo dinámico también. no, pero sí, además eso, bueno, yo como abogada y como no abogada, ¿no? Como decir, ostras, eso, herramientas, tips para enfocar o para cuando estamos con un conflicto, sí, a la hora de comunicarnos, ahí sí, os invitamos a que echéis un vistazo. Ahí, ya lo pondremos más abajo en la descripción. Totalmente. Bueno, muchas gracias a vosotras, ha sido un placer y bueno, enhorabuena por este proyecto tan bonito y necesario que tenéis. Así que, gracias. Gracias a ti. Gracias. Adiós, Noemí. Adiós. Que vaya bien. Adiós.